Muy bien, continuamos en nuestro proceso de los conceptos de química. Ya hemos hablado que la química aborda la materia, ya hablamos de unos tipos de sustancias que son las mezclas, seguimos hablando de las sustancias puras. En el encuentro anterior hablamos de las sustancias simples y abordamos entonces nuestra tabla periódica. Dentro de estas sustancias puras, entonces, también tenemos nuestros compuestos. Estos compuestos ya dijimos que están constituidos por dos o más elementos. Y esos compuestos constituidos por dos o más elementos los denominamos moléculas. Aquí tenemos diferentes representaciones de moléculas. Tenemos por acá una diatómica, cloro, aquí tenemos dióxido de carbono, por acá tenemos una molécula orgánica etano, aquí tenemos una tridimensional. Entonces nos dicen que esas moléculas están constituidas por dos o más elementos. Aquí tenemos una tierna representación de la molécula de agua, que está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Esas moléculas, pues ya dijimos, constituidas por átomos, y esos átomos, esos elementos químicos los tenemos representados en la tabla periódica, y encontramos dos grandes tipos de moléculas: las moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas. Las orgánicas están constituidas principalmente por estos elementos de manera principal: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, principalmente. Algunos ejemplos de ellos, de los que consumimos a diario: lactosa, medicamentos, aquí conservantes. Y entonces también tenemos las inorgánicas, aquí como el yoduro de potasio, el amoníaco presente en la limpieza, bicarbonato de sodio que se emplea en la industria alimentaria. Y entonces volvemos a retomar sustancias puras. Por acá tenemos que vamos a tener sustancias puras. Aquí tenemos moléculas de la misma clase, tenemos moléculas de la misma clase. Estas están constituidas por dos tipos de elementos. De igual manera por acá, si fuésemos a analizar estos grupos como sustancias, entonces diríamos que aquí tenemos mezclas homogéneas en ambos casos. Diferenciando sustancias puras y mezclas, entonces aquí tenemos mezclas porque encontramos dos tipos de moléculas, y aquí encontramos solo un tipo de molécula. Entonces aquí hablaríamos de mezcla y por aquí hablaríamos de sustancias puras. Esas sustancias están constituidas, ya lo mencionamos, por átomos, y esos átomos, como existen, cumplen algunas de las propiedades de la materia, que es como tener masa. Ya en el encuentro anterior mencionábamos que el átomo, la masa del átomo está concentrada en el núcleo por las dos partículas, protones y neutrones, y ya sabemos la forma de determinar la cantidad de neutrones y nos dan una configuración electrónica. Esa masa entonces se puede medir. Entonces hablamos de la cantidad de materia que contiene, ya sean átomos, moléculas o iones, y entonces, así como para determinar la masa corporal se emplea como unidad de medida el kilogramo, de igual manera con estas partículas microscópicas vamos a emplear una unidad de medida que se llama mol, y es equivalente
a un número que determinó el investigador Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. No olvidemos que estamos hablando aquí a nivel microscópico, no macroscópico. ¿Qué nos representa este número? Es una unidad de medida. Es como decir acá, ¿qué tenemos? Tenemos una docena. ¿Y qué contiene una docena? Contiene 12 unidades. Luego profundizaremos un poco más en esto. Una mol ya dijimos que equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y es lo que nosotros denominamos masa atómica. Entonces podemos decir que una molécula tiene una cantidad de gramos por mol. Aquí está diferenciado. Una mol tiene masa molecular, coincide con la masa de la molécula o con la masa del átomo. En el caso del átomo corresponde a la cantidad de átomos que posee. En el caso molecular corresponde a la cantidad de moléculas. No olvidemos que nos mide ya sea átomos, moléculas o iones. ¿A partir de dónde se determina esto? Del Sistema Internacional de Unidades de Medida, y nos dice que una mol ocupa un volumen molar. Más adelante vamos a hablar de los gases y sus propiedades. Hablamos del número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ya mencionábamos que es el número de Avogadro. Se tiene el carbono como referencia, y ese número de Avogadro nos va a hablar de las partículas que están presentes. Bien, entonces, ¿cómo se forma una molécula? Porque entonces hablábamos que las sustancias están constituidas por moléculas, pero ¿cómo se forma una molécula? Para ello entonces debemos abordar dos temas como mínimo. Uno, de las reacciones químicas. Dos, de los enlaces químicos. Empecemos con las reacciones químicas. Nos dice que son cambios que ocurren entre átomos y en sustancias, y cambia tanto la estructura de la sustancia, cambian los enlaces y cambian las propiedades de las sustancias por efectos de un factor energético. Esa reacción química la representamos por medio de una ecuación química. Es el momento de retomar conceptos del pasado, de fenómeno físico y fenómeno químico. En el fenómeno físico o cambio físico no cambia la composición de la materia. Cuando usted pone agua a hervir, el agua se evapora, pero no deja de ser agua. En cambio, acá, en los cambios químicos, el agua puede reaccionar con otras sustancias y se transforma en unas sustancias nuevas. Y entonces nos dicen que esa reacción química se representa mediante una ecuación química. Entonces la ecuación química son los símbolos que empleamos para decir que tenemos unas sustancias iniciales, ocurre el proceso de transformación y luego tenemos sustancias finales. Aquí tenemos la misma representación, tenemos unas fórmulas tridimensionales en la parte superior, y aquí en la parte inferior tenemos fórmulas moleculares condensadas. Tenemos los símbolos químicos de las diferentes, de los átomos que constituyen las diferentes moléculas. Tenemos unos números, y entonces miremos a ver qué es toda esa información que tenemos. En una reacción química entonces tenemos reactivos y tenemos productos. Tenemos por acá unas moléculas que reaccionan para obtener unas completamente diferentes.
La simbología de una reacción química, pues tenemos las moléculas que reaccionan. Aquí este número que está en la parte inferior es un subíndice y nos va a indicar la cantidad de átomos que están presentes en una molécula. Aquí hablamos que hay una proporción de un átomo de carbono por 4 átomos de hidrógeno. Aquí hablamos que hay 2 átomos de oxígeno, 1 de carbono por 2 de hidrógeno y así de oxígeno y así sucesivamente. Ese es su índice. Este signo de más significa reacciona con. Entonces esta sustancia que se llama metano reacciona con el oxígeno. Esta flecha nos indica produce. Esta reacción de estas dos moléculas va a producir dos moléculas, en este caso, dióxido de carbono y agua. Este número grande que está delante de la molécula se denomina coeficiente estequiométrico y se emplea este número para balancear la cantidad de sustancias que están presentes en los reactivos con la cantidad de sustancia que está presente en el producto y debe ser igual. Hay que entender muy bien la simbología de la reacción para no salir haciendo esto. Muy gracioso. Volvemos acá, nuestra reacción química, ecuación química. ¿Para qué sirve? Para todo. Produce las sustancias que necesitamos y mucho más. Experiencias. Ya en primaria tuvieron la experiencia de la reacción química. Ahora, en bachillerato, a estas alturas del partido, no vamos a hablar solo del vinagre y del bicarbonato y que acá se produce un gas y la bomba. Ya vamos a hablar de unas moléculas que tienen unas proporciones específicas de átomos y tienen una nomenclatura específica. Aquí hablamos de una molécula orgánica, reacciona con molécula inorgánica y por acá vamos a tener otras sustancias o lo representamos así. Y acá a su vez dentro de estos productos pueden reaccionar y nos van a producir otras sustancias. Otra reacción, de la que siempre nos han hablado, la reacción de fotosíntesis. Hay unos reactivos, hay unos ayudantes en esa reacción que llamamos catalizadores y tenemos unos productos. ¿Quiénes intervienen en esa reacción de fotosíntesis? Unos nutrientes, la radiación solar, el agua y los gases como el dióxido de carbono que están presentes, y entonces hablamos de esta ecuación química. Entonces, cada una de estas moléculas pues tiene una masa y vamos a determinar el peso. Nos volvemos por acá a nuestra simbología, la tabla periódica. Revisamos en la tabla periódica, en este caso, en la parte superior derecha vamos a encontrar un número. Esa es la masa atómica. Entonces, vamos a determinar cuál es la masa de. Miramos una molécula, en este caso tenemos dióxido de carbono, reacciona con agua y produce glucosa y oxígeno. Miremos la masa de una de esas moléculas. Glucosa, tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Entonces, hablábamos de las masas. Decíamos entonces que las moles me sirven para determinar moléculas, átomos, iones. Entonces aquí hablamos de 6 moles de carbono,
12 moles de hidrógeno, 6 moles de oxígeno. Con esos datos vamos a determinar la masa de toda esta molécula. Tenemos 6 de carbono, su masa atómica son 12 gramos, multiplicamos y nos da este valor. Hidrógeno, tenemos 12, su masa atómica es 1 gramo, tenemos este valor. El oxígeno, tenemos 6 moles, su masa atómica aproximada son 16 gramos y tenemos este valor. De esta manera entonces determinamos el peso, la masa de esta molécula. De acuerdo a este ejercicio, entonces vamos a tomar, hicimos de esta molécula, entonces van a hacer el ejercicio, el mismo ejercicio, teniendo en cuenta estas otras moléculas. Miren que aquí hay un coeficiente estequiométrico. Este coeficiente estequiométrico multiplica toda la molécula. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12. Entonces de esta molécula diríamos que tenemos 6 moles de carbono y 12 de oxígeno. Aquí queda para que realicen la operación. Entonces tenemos que para que ocurra la fotosíntesis es indispensable la luz. ¿Qué ocurre por la noche cuando no está la radiación solar? Investígalo. Volvemos a nuestra ecuación química, que es la que nos representa la reacción química. Tenemos muchos tipos de reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno. Y además de las que vemos, existen muchas otras en las cuales debemos profundizar. A partir de ahí llegan nuestros desafíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos en las sustancias puras, moléculas. Cada una de las integrantes del equipo va a tomar como referencia un producto común. Debe ser diferente para cada una de las integrantes del equipo y van a consultar sobre las moléculas constituyentes. Van a determinar el nombre común, la fórmula química, y esto lo vamos a consignar en el documento que ya tenemos de Drive. Desafío 10, desafío 11, hacer consultas complementarias, no olvidemos, estamos repasando y reforzándonos. Entonces hacer consultas complementarias, continuar desarrollando el glosario, reforzar los conceptos que ya hemos abordado. Ya lo mencionaba, entonces los desafíos los seguimos desarrollando en el documento que ya está abierto. Cuando vaya a empezar a hacer su aporte en el documento, por favor, escribe su nombre al inicio de cada desafío. Y continuamos entonces lo principal. Desafío 12, ser felices. Entonces, para ser felices, desarrollamos las actividades en su momento. Algunas nos estamos quedando atrasadas con las actividades. Y como siempre, sigan siendo felices. La familia Mosquera Barahona se los dice. Y para rematar, siempre debemos tener, ¿qué cosa? Mucho ánimo. Aquí vamos.